Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pierre Boissy, soy del All CMS. Quiero dar las gracias a Kiriba por este evento, gracias a toda vuestra presencia, con un poco de concentración de fuerza después del cóctel, del café. Y hoy vamos a entrevistar a Luis Martínez Jurado, director financiero de Urbaser. Quiero darte las gracias, Luis, por esta entrevista, por tu tiempo valioso y por poder compartir aquí intercambios que tenemos sobre la visión de la dirección financiera y el rol del CFO. Sin esperar más, esta mañana, como sabéis, se ha comentado con Francisco de Goldman Sachs una visión un poco macroeconómica de las perspectivas en los próximos años. Y lo que me gustaría con Luis es ver desde su posición de director financiero de Urbaser, dentro del sector en el cual está Urbaser, ¿cuál es tu visión o tu perspectiva en los próximos años dentro del entorno económico y geopolítico que estamos viviendo? Bueno, pues primero de todo, gracias, Pierre, y gracias por invitarme a este evento. Veo que todavía falta gente por sentarse, así que yo creo que damos tiempo mientras hablamos para que vayan tomando asiento y intentando moderar el ruido de fondo que hay, que es un poquito... Pero, y luego, a ver, yo como CFO lo primero que voy a decir es, voy a hablar de todo lo que Pierre me va contando, pero voy a empezar diciendo que si el futuro lo va a dirigir la IA, estamos jodidos, porque Urbaser es Urbaser, ha dicho Urbasir y ha dicho que yo soy un CFIO. O sea, lo digo porque esto es lo que tiene cuando confiamos en la inteligencia artificial. Entonces yo creo que la inteligencia artificial tiene mucho que decir y va a marcar mucho los próximos años, pero y mi conversación contigo va a estar cargada de lo que aportamos los humanos, ¿vale? Y la dirección financiera posiblemente es el área quizá donde más podemos aplicar la inteligencia artificial, donde vamos a ver más impacto en los próximos años, pero tenemos que tener mucho cuidado. Muchos de vosotros sois CFOs, muchos sois tesoreros, muchos sois personas que os dedicáis a las soluciones tecnológicas para la tesorería, pero es importante que sepáis que este tema de la inteligencia artificial y errores que derivan de la inteligencia artificial no lo suficientemente bien programada, ejemplo, la locución que hemos oído, está generando cierta inquietud en los auditores, por ejemplo, ¿no? Entonces, inquietud de que las compañías estemos dejando en manos de máquinas y de inteligencia artificial procesos clave como la elaboración de la contabilidad. Entonces, están empezando a activar protocolos, activar cláusulas en las cartas de responsabilidad, ¿no? Las GRL que firmamos los CFO sobre las cuentas, de alguna manera descargando la responsabilidad en nosotros de posibles errores. Entonces, es importante entender todo esto en el contexto que vamos a hablar. Desde un punto de vista macroeconómico, yo creo que es importante también ser conscientes de qué momento estamos viviendo. Posiblemente no seamos conscientes, y si lo somos, pues me alegro, que estamos viviendo una época de bonanza, ¿vale? Lo digo porque los ciclos económicos son ciclos de bonanza y ciclos de tristeza, ¿vale? Ahora estamos viviendo una época, como coloquialmente decimos, de vacas gordas. La mayoría de las compañías que estamos aquí seguramente estemos con resultados buenos, posiblemente históricos, posiblemente mostremos nuestras diapositivas con la evolución y estemos ahora mismo en máximos históricos. Pero esto llega un día que cambia, ¿vale? Esto llega un día que cambia y hay que estar preparados. Y yo siempre digo en estos foros, y utilizo una analogía con el ejército, algunos me lo habréis oído decir, que los ejércitos se arman, se forman en época de paz. Y en la economía y en las empresas nos tenemos que preparar en las épocas de bonanza para cuando vengan épocas duras. Si no lo hacemos ahora, nos arrepentiremos. No se activan planes o no tiene sentido activar planes de ahorro de costes cuando ya estamos con el agua aquí, ¿vale? Hay que hacerlo antes. La digitalización hay que abordarla cuando las compañías ganan dinero porque hay recursos, porque los presupuestos permiten invertir en este tipo de soluciones, ¿vale? Entonces, empiezo diciendo esto. Estamos viviendo una época buena. Y alguno diréis, porque todo esto se politiza, en España todo lo politizamos, pero realmente se habla del ciclo y se habla de que España está creciendo. España es la economía europea que está creciendo, de la zona euro que está creciendo más. Y es así, estamos creciendo este año muy por encima del 2%. Las previsiones para el año que viene están, según a quien leas, por encima del 2 o ligeramente por debajo del 2, pero España va a seguir creciendo. ¿Y qué está haciendo que España crezca? Bueno, pues España tiene una fuente de crecimiento muy importante, que es el turismo, ¿vale? Yo vengo del sector turístico y estoy recogiendo basura
antes estaba dirigiendo hoteles y os puedo decir que el sector turístico, y aquí hay algún hotelero, pues es una gran fuente de economía en España. El consumo es una cadena al final, ¿no? Que la economía vaya bien, genera consumo, la gente compra cosas, la gente gasta y eso genera consumo. La inmigración, ¿vale? O sea, hay un debate absurdo sobre la necesidad o no de inmigración, o sobre la inmigración, la integración de la inmigración. España necesita migración. Cualquier país europeo, cualquier país desarrollado necesita migración. Y España está teniendo una inmigración muy importante de personas que vienen a trabajar legalmente y que están contribuyendo a la economía. Esto, evidentemente, pues está generando un consumo, también está generando tensiones, por ejemplo, en el inmobiliario. No se construyen tantas casas, no hay tantas casas disponibles como familias se están creando en España. Es decir, hay una cifra pública, y os invito a verla, sobre el déficit de vivienda en España, pero eso está generando esas personas que viven en España, que han inmigrado a España. No me gusta la palabra migrantes, me gusta inmigrantes o migrantes, yo creo que han inmigrado a España. Están haciendo gasto y están comprando coches, están yendo a restaurantes. Y luego también, evidentemente, España es un país de exportaciones. Es cierto que tenemos un cierto desequilibrio y una cierta balanza exterior un poco desequilibrada, pero España es uno de los mayores fabricantes de coches. Tenemos un reto, ¿no?, con la electrificación del coche, pero bueno, no sé si lo sabéis, pero después de Francia y de Alemania somos el mayor fabricante de coches. No hablo de SEAT, hablo de Renault, hablo de Peugeot, hablo de muchas marcas, incluido Mercedes, que se fabrican vehículos en España, ¿no? Entonces, la economía va bien. ¿Es esto sostenible? Esa es la pregunta. ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, pues parece que al menos el año que viene tenemos visibilidad. Pero yo, insisto, es importante que seamos conscientes, porque si no somos conscientes de que estamos en un momento de vacas gordas, cuando vengan las vacas flacas diremos, ¿te acuerdas cuando éramos felices? Y hoy somos felices, o al menos creo que la mayoría de los que estamos aquí lo deberíamos ser. Pero la geopolítica no ayuda. Sois conscientes de la situación geopolítica que vivimos. Los conflictos, tanto el de Ucrania, Rusia, como el de Gaza, como muchos otros que hay y que no se habla de ellos todos los días en televisión, tensiones geopolíticas de alto nivel que no salen en televisión entre Estados Unidos y China, o incluso entre países europeos, ¿no?, guerras comerciales, pues eso desestabiliza la economía y genera un entorno muy frágil. Estamos en un entorno muy frágil. Y cuando hay un entorno tan frágil, y el comercio exterior es una muestra de ello, pues tuvisteis el caso del barco que se quedó atascado en el Canal de Suez y generó una disrupción brutal de todo el comercio mundial, pues esto implica que cualquier cosa que se rompa nos genera un desequilibrio en nuestros negocios, en nuestras empresas. Entonces, buen momento macroeconómico, yo como CFO soy consciente de ello, intento disfrutarlo, pero intento también preparar a mi compañía para cuando las cosas se tuerzan. Yo trabajo en una compañía que se llama Urbaser y que se dedica a un sector regulado y que tenemos unos ingresos que la mayor parte vienen de contratos que son concesiones a largo plazo. Por tanto, no es un negocio excesivamente cíclico, ¿vale? Pero también nos afecta al ciclo. Urbaser, básicamente, por simplificarlo, gestionamos residuos. Convertimos residuos en recursos, gestionamos residuos, hacemos, vosotros como ciudadanos, yo como ciudadano, pues entendemos que la basura la dejamos en un contenedor y desaparece. Bueno, pues nosotros recogemos la basura y todo lo que viene después, ¿vale? Todo lo que no vemos como ciudadanos. Y ahí veremos, no sé si vamos a tener la oportunidad de ir viendo fotos, pero vamos a ver plantas de tratamiento, que son verdaderas instalaciones industriales, procesos complejos que requieren de muchísimas inversiones. Evidentemente ese es el negocio, vamos a decir, que más fácil de entender. La limpieza viaria también, que las calles estén limpias, también es algo a lo que nos dedicamos. Pero también cosas que quizá no sois tan conscientes de que ocurren, por ejemplo, el reciclado de equipos electrónicos, ¿no?, de móviles, baterías, nos dedicamos a esto también. Aceite, cuando lleváis el coche al taller y le cambian el aceite, ese aceite no se tira al desagüe, ¿no?, hay que reciclarlo. Entonces, sí que tenemos una componente cíclica. En nuestro negocio, además de privados o de industriales, sí que es cierto que tenemos un impacto de las commodities. El precio del petróleo y de la electricidad bajo a nosotros nos perjudica, sorprendentemente, algo que cuando me incorporé a Urbaser en mayo del 24 me costó entender, pero que la electricidad esté cara a nosotros nos beneficia porque generamos electricidad. En la basura que tiramos cada día en casa, de ahí se saca electricidad, ¿vale? Se genera electricidad y se genera gas, y también nosotros el aceite que reciclamos o el petróleo que reciclamos de los barcos, el fuel o
se llama MARPOL, Maritime Pollution, generamos un combustible que vendemos. Por tanto, buen momento, prudencia, pero os invito a que, evidentemente, actualicéis vuestros mapas de riesgos, penséis en hacer coberturas. Estamos con tipos de interés mínimos. O sea, el que piense que van a bajar del 2%, lo veo complicado. Hemos estado al 4% a inicios del 24. Los mercados de deuda están abiertos. Nosotros en Urbaser este verano hemos emitido 3.300 millones de euros de deuda en mercado de capitales en Europa y Estados Unidos a unos tipos muy razonables, porque las buenas compañías tienen los mercados de deuda abiertos. Yo también invito a que si tenéis vencimientos de deuda en los próximos 18 o 24 meses, le digáis a vuestros consejeros, a vuestro consejo, a vuestro CEO, que hay que empezar a trabajar en eso, porque no sabemos qué mercado de capitales, qué mercado financiero nos vamos a encontrar en un año. Gracias, Luis. Teníamos un pequeño guión, pero es genial porque Luis ha lanzado y vamos a improvisar con más preguntas en función de lo que tú has comentado, porque has dicho que estás Urbaser en un sector de actividad bastante regulado, y Urbaser, cuando lo hemos trabajado, hemos visto que en su ADN está la innovación. Sí. ¿Innovación y combinar con sector regulado es posible? Pues no es que sea posible, es que es necesario. O sea, el sector regulado, y ahí estáis viendo plantas, estáis viendo instalaciones industriales altamente complejas. Si no hay innovación no podemos hacer las cosas como necesitamos hacerlas. Al final, el residuo, que es a lo que nos dedicamos, tiene que desaparecer o se tiene que convertir en algo diferente, tiene que convertirse en un recurso, ¿no? El objetivo de Urbaser y de todas las compañías que nos dedicamos a la gestión de residuos es convertir residuos en recursos. Y aquello que no se puede convertir en un recurso tiene que desaparecer, no puede acabar en un vertedero. Estamos con un objetivo de residuo a vertedero que tiene que ir reduciéndose y prácticamente desaparecer, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en Reino Unido, evidentemente cuando hablamos de Latinoamérica hay cierto retraso en todo esto, pero el concepto de vertedero que tenéis en la cabeza, que yo podía tener en la cabeza hasta que incorporé Urbaser, ya no existe o no debe existir, ¿no? Los vertederos, las plantas de tratamiento son complejos medioambientales donde de una manera tremendamente robotizada, industrializada, con inteligencia artificial, con visión, ¿cómo se llama? Visión aumentada, ¿no? Con herramientas que básicamente lo que hacen es identificar qué tipo de residuo es, separarlo, llevarlo a donde tiene que ir. Esto es tecnología y esa tecnología es innovación. Entonces nosotros, que trabajamos en 15 países, somos en España muy importantes, somos líderes en tratamiento de residuos, somos muy importantes en Francia, también estamos obviamente muy presentes en Portugal, Latinoamérica, nuestros grandes países son Colombia, Argentina, Chile, Ecuador. Bueno, pues la tecnología es lo que nos diferencia y la tecnología hay una parte que la puedes comprar, pero hay una parte que la tienes que desarrollar tú. Nuestros clientes exigen innovación. Cuando nosotros nos presentamos a un concurso público, a una licitación de un gran ayuntamiento europeo, como puede ser el de Madrid, no nos piden que hagamos las cosas como lo hacíamos en el contrato anterior, ni como lo hacía nuestro competidor. Nos piden que hagamos las cosas mejor, de manera más eficiente, más barata, más eficiente, pero sobre todo más eficaz, ¿no? Y que el ciudadano perciba que el residuo se está gestionando de manera eficiente. Ahora está muy de moda, y no voy a entrar en este detalle, que estamos en las noticias, el tema de la tasa de basuras y todo esto. Esto no de verdad, esto viene de la Unión Europea y esto no deja de ser un requisito de que al final tengamos un incentivo, los ciudadanos, a que seamos más conscientes en la gestión de nuestros residuos, en el reciclaje, ¿no? Y esto es innovación. Nosotros en innovación tenemos un plan director, 24-28, que se articula en torno a palancas como la economía circular. Nosotros nos definimos como economía circular. Nosotros somos economía circular. Nuestro lema es Making Circularity Real. Entonces, la economía circular está en es nuestro mantra de innovación. La digitalización de todos estos procesos de selección y separación de recursos, la descarbonización. Nosotros contribuimos a la descarbonización de la economía, y ahora os daré algún dato. Y, por supuesto, nuestro plan director lo que trata de trasladar a toda la compañía y a todos nuestros stakeholders, incluidos proveedores, es ese concepto de que tenemos que ser innovadores, esa cultura innovadora. Nosotros gestionamos 29 millones de toneladas diarias de residuos en todos nuestros países para 65 millones de ciudadanos, por daros una cifra. Más del 40% de nuestra flota
y son más de 20.000 vehículos, ya es eléctrica, incluido en ciudades como Madrid o Barcelona, donde somos los operadores principales, ¿no? Está por zonas, tenemos competidores y colegas del sector, porque esta innovación la tenemos que hacer entre todos, pero la electrificación de la flota es esencial, ¿no? Nosotros estamos generando, el año pasado hemos generado 2.500 gigavatios de energía a partir del residuo, energía eléctrica, 58% de la cual se califica como renovable. Es decir, os daros datos de a qué nos dedicamos en este tipo de instalaciones. Ahora, cuando vayáis por la calle y veáis un camión de Urbaser, que penséis, o una persona barriendo una calle con un carrito de Urbaser, que seáis conscientes de que Urbaser es más, es lo que viene detrás de esto que estáis viendo, ¿no? Y este tipo de instalaciones, esta planta es un ejemplo. Esto es en el puerto de Valencia, ¿no? Nos dedicamos también a reciclar todo lo que es el fuel que los barcos tienen cuando terminan su ruta y hay que limpiar los depósitos. Nos dedicamos a esto y esto es economía circular. Por tanto, economía circular en nuestro caso es innovación. Y tenemos un centro de innovación en Zaragoza que se llama el Centro Alfonso Maillo, donde nos dedicamos a esto y tenemos personas cuyo trabajo les pagamos exclusivamente para que investiguen qué se puede hacer con el residuo, y ahí pues estamos generando biodiesel, estamos generando biogás, tenemos un proyecto en Zaragoza también, una planta que se llama Biocarbon, que estamos generando biocombustible a partir del residuo, es la principal planta en España. Pero también estamos invirtiendo en plantas de reciclado de baterías de litio, o sea, el famoso tema de las baterías de litio. Las baterías de litio son muy peligrosas, explotan, arden, entonces no pueden estar en un vertedero porque la que se puede liar es tremenda. Entonces, estamos invirtiendo también en este tipo de tecnologías. Ok, dentro de todo este entorno de innovación, de todo el impacto positivo, no solamente económico, pero medioambiental, social, volver a la función, esta mañana hemos comentado el rol del director financiero que está cambiando, cada vez más como un partner estratégico que participa en la decisión estratégica corporativa. Tú este rol desde Urbaser, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has abordado también la transformación digital cuando has entrado con todo este proceso de tesorería, de finanzas? Pues un poco tu visión y explicarnos un poco cómo has abordado la transformación. Bueno, pues yo creo que es importante, y esto no voy a repetir cosas que seguramente habréis oído en muchos foros y que personas que hayan hablado antes que yo lo habrán dicho, pero la famosa evolución del CFO de ser un director administrativo financiero a ser un directivo estratégico, eso es la base de todo lo que vamos a hablar, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? El CFO hoy en día es el arquitecto, junto con el CEO, el Chief Operating Officer, de la estrategia de la compañía, es el arquitecto. Nosotros definimos, dibujamos la estrategia con nuestros accionistas. En el caso de Urbaser, nuestro accionista es un private equity que se llama Platinum Equity, y evidentemente pues, cuando compran Urbaser en 2021, pues nos van poniendo en diversos momentos para crear un proyecto de creación de valor. Sabéis que los private equity compran a un precio y a los años se tienen que salir vendiendo a un precio mucho más alto. Y eso se hace con un plan de transformación, un plan de eficiencias. Y gran parte de esa transformación, esa eficiencia, viene de la digitalización. Entonces, en mi caso particular, yo cuando me incorporé en Urbaser, parte del reto del proyecto era una compañía que estaba muy descentralizada administrativamente. Urbaser tiene muchísimos centros de producción, muchísimos centros de trabajo, tanto en España como en los 14 países restantes, pues tratar de ir a un modelo mucho más centralizado, donde hubiera como tres pilares, ¿no? Por un lado, la eficiencia, ¿no? La eficiencia en los procesos. No podemos tener delegaciones inundadas de administrativos que están haciendo tareas de bajo valor añadido y que pues, tampoco aportan mucho y que en el fondo esta lejanía, esa descentralización genera también un desapego a lo que es el proyecto de compañía. Entonces, la eficiencia. La calidad del dato. Cuando yo me incorporé a Urbaser era muy difícil tener información financiera en tiempo real y nos centramos en la tesorería, en las finanzas. No teníamos una posición diaria, no teníamos... bebíamos mucho de la contabilidad. Teníamos SAP, pero la tesorería no estaba digitalizada y no os voy a entrar en detalles de cómo se estaban contabilizando los bancos, no os voy a contar en detalles de cómo se hacían las reconciliaciones, pero eso fue parte también de la prioridad. Y tercero es el compliance, la consistencia. Yo como CFO firmo cuentas y tengo que dar conforme a mi consejo de administración de que esa información es compliant, es correcta, que los covenants de la financiación tenemos
casi 4.000 millones de euros en financiación entre mercado de capitales y bancaria, pues estemos al día en el cumplimiento de covenants. Cuando certifico unos covenants, unos ratios, salen de una información del dato, me puedo fiar de ese dato. Entonces, ese fue el proyecto. Y ahí, pues, también por mi experiencia previa en NH Hoteles y también anteriormente en Prosegur, para mí era esencial una tesorería centralizada, lo más centralizada posible, lo más digitalizada posible. Y entonces decidimos, a partir de un proceso competitivo con varias soluciones, se optó por Kyriba con OLCMS, y este proyecto pues hoy está totalmente implementado en España y Portugal. Francia, lo estamos llevando, bueno, ya estamos prácticamente en Chile, en Colombia lo vamos a llevar en breve, y para mí es esencial. O sea, yo soy un CFO con mentalidad de tesorero, porque yo empecé como tesorero, entonces yo no entiendo las finanzas si no lo pienso como cash. O sea, yo cuando me hablan de la tesorería como un dato contable, o cuando me hablan de la deuda como un dato contable, con IFRS 9, que ajustas los gastos, no sé qué, te digo, no, a mí dime qué le debo al banco y dime cuánto tengo en el banco. No me digas lo que la contabilidad dice. Y diréis, pero ¿y la contabilidad debe decir la realidad? Sí, pero en aplicación de las normas, IFRS no siempre es exactamente el mismo número. Creo que es importante para un CFO pensar en tesorero. Y bueno, vamos a ir finalizando, pero si tuvieses que dar un consejo de una compañía que quiera abordar una transformación, una digitalización de la tesorería con los pagos, dentro de lo que tú planteas, que a veces hay que mirar si queremos centralizar, descentralizar o mix, sí. ¿Qué principal consejos que darías? Pues yo os diría, primero de todo, y es un punto de partida, y aunque pueda parecer que se contradice con lo anterior, pero la contabilidad tiene que estar bien, ¿vale? O sea, tenéis que tener buenos procesos robustos contables. Un ERP para mí es esencial. ¿Significa que tienes que tener un ERP en todo el grupo, en todas las filiales? No, sería lo ideal, pero no, yo no lo tengo. Yo tengo varios ERPs, tengo un ERP muy conocido de los grandes en la mayor parte de las filiales, pero también tengo otros ERPs. Pero el ERP es esencial, la compañía tiene que tener herramientas contables robustas, sólidas. Tenéis que tener procesos contables calendarizados. Tiene que haber un calendario de cierre, tiene que haber un calendario de reporting. Yo cuando llegué a Urbaser no había un calendario. Las cosas iban pasando pues, por inercia. Entonces no hay cosa más fastidiada que tener que ir a un consejo de administración a presentar un resultado que te han dado la tarde de antes porque el equipo llega con la lengua afuera. Entonces tienes que tener un buen calendario, tienes que tener sesiones de revisión. Para mí eso es esencial. Información a partir de un sistema robusto, calendario, procesos, o sea, no puede ser improvisado, la improvisación no lleva a nada. Y luego, como digo, la tesorería debe ser el corazón de donde nace la contabilidad, ¿no? Eso no significa que hay parte de las cosas que pasan que no se han convertido en tesorería. Obviamente, cuando yo facturo a un cliente y no me paga, todavía no hay tesorería. Pero tiene que haber un buen análisis del capital circulante. O sea, no podemos entender el cash flow de la compañía si no entendemos el capital circulante. Es esencial. Es esencial para un CFO entender cómo funciona, qué ciclos tiene, qué estacionalidad. Cuándo realmente, porque eso se va a convertir en necesidad de financiación. Y si no haces un liquidity planning adecuado, puedes tener problemas. Para mí, lo más importante, el mayor consejo que le doy a todos los tesoreros y directores financieros es asegúrate que tienes caja para los próximos 18 meses. No hay cosa más preocupante que encontrarte en una situación que tienes muchos vencimientos de deuda a corto plazo y que tu caja no va a dar para eso, porque vas a tener que ir a hablar con un banco en unas condiciones de perdedor. Bancos, racionalización bancaria. Yo no soy partidario de quedarte con un banco. Creo que tienes que tener varios bancos. Soy contrario a la concentración bancaria. Soy completamente contrario a la concentración bancaria. Creo que a nosotros no nos interesa que los bancos se fusionen, ¿vale? Obviamente hay fusiones que tienen sentido porque había bancos quebrados. Cuando un banco está mal, pues alguien lo tiene que absorber. Pero hay fusiones que no nos aportan a nosotros los directores financieros valor. La competencia es sana, ¿vale? Y esto, si me oye alguien de BBVA, dirá, mira lo que está diciendo Luis, pero la competencia es sana. Yo trabajo con BBVA, trabajo con Sabadell, y yo os puedo asegurar que en muchos de mis proyectos de financiación tengo ofertas de los dos, y eso es sano. Si solo tengo de uno, entonces, la racionalización bancaria, pero sin perder la competencia, ¿vale? Claro, cuando empezamos a pensar en procesos digitales, tenemos la tendencia a decir, no, la simplificación es lo que te ayuda. Bueno, pero la simplificación te ayuda, pero los sistemas están preparados para trabajar con múltiples bancos. Y luego es muy importante también que el tesorero del grupo, el tesorero corporativo, el director financiero, la tesorera, la directora financiera, manden
En las finanzas mandamos nosotros, no puede mandar el negocio, no pueden mandar los países. Si no tenéis el mando centralizado de lo que se hace con la caja en vuestras compañías, estáis bastante jodidos, porque os vais a encontrar con sustos, con sorpresas. Entonces, tenéis que implementar procesos de aprobación para tomar deuda, pagar deuda, mover dinero de una filial a otra. Eso existe, se llaman procedimientos, workflows, se llaman normas de obligado cumplimiento, y esto no es antiguo, esto es moderno, existen herramientas para esto. La federalización de las compañías en negocio es buena, que haya descentralización a nivel de negocio, la cercanía del cliente es buena, pero os puedo asegurar que en la tesorería ni es buena ni es necesaria. La tesorería se puede llevar, y en un entorno europeo, se puede llevar de forma centralizada. Aquí está NH, está Fernando, el director de tesorería de NH, donde montamos un proyecto de centralización de la tesorería para toda Europa, y toda la tesorería de NH de Europa se lleva desde Madrid. Y en Urbaser estamos en ello, estamos ya en un proyecto muy avanzado y vamos a llegar a eso. Así que mi consejo es centralización, digitalización, procesos, robustez de sistemas y empowerment. Tenéis que estar empowered. Y si alguno no está empowered en su empresa, empoderado para mandar sobre las finanzas, pues que pelee para ello, ¿vale? No hay nadie que me llama la atención para cortar, pero creo que hemos finalizado. Nos vamos a quedar con estos consejos. No sé si al final hay un sistema de aplauso, pero vamos a pedir un aplauso muy fuerte para Luis. Gracias.